replicación, así como hicimos en el cuadro comparativo de transcripción y traducción, le vamos a agregar ahora la replicación. Entonces estamos completando los mismos ítems para así tienen los 3 procesos en el mismo cuadro. Bueno, terminamos eso y después vemos las preguntas. Lo primero que estábamos comparando o caracterizando el proceso de replicación, teníamos que decir cómo era desde el punto de vista metabólico, ¿no? Que no me dijeron todavía. Habíamos dicho que la transcripción era un proceso anabólico, la traducción también es un proceso anabólico, y la replicación. ¿No me van a contestar? También anabólico, bien, gracias Romina. También es un proceso anabólico porque estamos sintetizando, ¿no? Estamos uniendo monómeros, estamos uniendo moléculas más pequeñas, que son los nucleótidos, para fabricar una nueva molécula de ADN. Bien, y desde el punto de vista energético, ¿cómo sería? Energónico, ¿por qué? Solo no, del ATP en este caso no. ¿Quién va a suministrar la energía? Es energónico porque consume energía. Pero ¿quiénes son los que aportan? Claro, los sustratos. ¿Y cuáles son los sustratos en este caso? ¿El ATP me va a dar energía para la síntesis de ADN? ¿Por qué no? ¿Hoy tenían parcial? Ah, puede ser. Bueno, pensemos por qué el ATP no puede suministrar energía para el proceso de la síntesis de ADN. ¿Qué es el ATP químicamente? ¿Qué tipo de molécula es? Eso es del primer parcial, ¿no? ¿Cómo está formado el ATP? Bueno, ¿y la adenosina qué tiene? No, la adenosina, eh, el ATP es un ribonucleótido, ¿sí? Que está formado por adenosina, que a su vez consiste en la base nitrogenada adenina, unida a una pentosa, que es la ribosa, ¿sí? Pero el ADN está hecho ¿de qué? ¿De qué tipo de nucleótido? ¿Desoxirribonucleótido? Desoxirribonucleótidos. Muy bien, Maxi. Entonces, los que nos van a suministrar la energía para unir a esos desoxirribonucleótidos van a ser los mismos desoxirribonucleótidos que están trifosfatados, ¿no? Porque le vamos a cortar los dos fosfatos, va a haber una enzima que va a separar el segundo y el tercer fosfato, y esa energía, igual que en la transcripción, ¿no? Esa energía liberada me va a servir para unir el nucleótido monofosfatado a la cadena, ¿sí? Por eso los que van a suministrar la energía son los mismos desoxirribonucleótidos, los mismos sustratos que están trifosfatados, ¿sí? Bueno, y el producto de este proceso, ¿cuál sería?
Los sustratos son, por un lado, los desoxirribonucleótidos trifosfatados y también la molécula de ADN original, ¿no? La molécula de ADN parental, la que quiero replicar. ¿Por qué la consideramos ahora como sustrato? Porque esa cadena va a quedar formando parte del producto. ¿Cuál sería el producto en este proceso? ¿Sería otra molécula de ADN? Claro, una nueva molécula de ADN. En realidad los productos del proceso son dos moléculas de ADN hijas, ¿no? Y en esas moléculas de ADN hijas va a haber una cadena que proviene de la molécula original y otra cadena que se formó a partir de nucleótidos sueltos. Por eso decimos que la replicación del ADN es semiconservativa, porque en cada molécula hija se conserva la mitad de la molécula original, ¿sí? Para que ocurra la duplicación de ADN tenemos que separar ambas cadenas y ir completando de manera complementaria con desoxirribonucleótidos nuevos y formando las nuevas moléculas de ADN hijas, ¿sí? Bueno, ¿y la enzima principal del proceso cuál es? La más importante. ¿La ADN-S polimerasa puede ser? La ADN polimerasa, muy bien. La ADN polimerasa, ¿qué proceso cataliza o qué, la formación de qué enlaces está catalizando esa enzima? ¿Qué es lo que acelera? ¿Por qué decimos que es la enzima principal? Porque participan muchas enzimas en este proceso, pero esa es la principal. ¿Por qué? Porque cataliza la formación de qué tipo de enlaces, que son los que me van a dar lugar a la nueva molécula de ADN. Enlaces covalentes. Sí, ¿cuáles? Los fosfodiésteres. Claro, enlaces fosfodiéster, ¿entre quiénes? ¿Quiénes son los que va a estar uniendo la ADN polimerasa? Los nucleótidos. ¿Qué nucleótidos? ¿Qué tipo de nucleótidos? ¿Ribo o desoxirribo? Desoxirribonucleótidos. Nucleótidos, porque después vamos a ver que hay otras enzimas que participan también en la replicación del ADN, pero que no van a unir desoxirribonucleótidos, sino que van a unir ribonucleótidos. ¿A qué enzima me estoy refiriendo ahí? La ARN polimerasa. Pero no cualquiera ARN polimerasa. ¿Cuál en particular? Hay una ARN polimerasa que tiene un nombre y tiene una función importante en la replicación. ¿Cómo se llama? ¿Puede ser la ligasa? No, la ligasa es una ADN ligasa. Esta es una ARN, ¿qué? Porque va a fabricar una ARN. ¿Qué ARN va a fabricar? ¿Mensajero? No. Me parece que falta un poco de lectura del proceso de replicación, porque ahí estamos adivinando, me da la sensación, ¿no? ¿Vos, Analía, tenías preguntas, me dijiste? No, ¿quién era? ¿Romina que tenía preguntas? ¿Alguien me dijo? Ah, sí. Organogénesis. Organogénesis es formación de órganos. ¿Pero por qué?
Sí. Sí, igual no se compliquen mucho con eso porque no es importante eso. Mm. Sí, no, pero no le den mucha, no le den bolilla a eso, porque no es importante. No, no. Sí, y depende, sí, en general. ¿Puede reemplazarse por otro o no? De eso depende del tejido donde esté, ¿no? Hay veces que no se reemplaza y hay otras veces que sí. Hay tejidos que sí se pueden reemplazar y hay otros tejidos que no. Sí, se rompe la membrana plasmática. Eso es la Eso se degrada, hay enzimas que degradan todos esos procesos. Todos esos, no, eso se elimina, se degrada y se elimina. Sí. Sí, de todas maneras, toda esa parte no es importante tampoco. Pero, Sí, no es tan, no es fundamental. profe, Sí. ARN polimerasa vírica viral puede ser? No, a lo que había preguntado. De la enzima. No. No, me refería a la ARN primasa, que es la que fabrica el ARN primer. El ARN primer, o cebador, se llama también, es necesario que la célula lo fabrique porque la ADN polimerasa tiene la característica de no poder unir nucleótidos sueltos. La ADN polimerasa no puede agarrar un desoxirribonucleótido, otro desoxirribonucleótido y unirlos así sueltos, sino que lo único que puede hacer, de hecho, su sitio activo, lo único que reconoce es una pequeña cadenita de nucleótidos ya formada, en ese caso de ribonucleótidos, y a esa cadena de ribonucleótidos que se llama ARN primer o cebador, puede empezar a unirle desoxirribonucleótidos. Pero si no se forma esa pequeña cadenita de ribonucleótidos inicial que le ofrece a la ADN polimerasa un extremo 3' libre para poder empezar a unir desoxirribonucleótidos, no se puede lograr la replicación del ADN. Por eso es tan importante la primasa. ¿Sí? La primasa es una ARN polimerasa que polimeriza ribonucleótidos, ¿sí? Para formar el ARN primer o cebador. Se llama cebador porque, no sé si ustedes conocen la función del cebador en los autos. ¿Cómo? Claro, en realidad el cebador del auto lo que hace es ayudar a arrancar el motor. En este caso, el ARN primer lo que hace es ayudar a arrancar a la ADN polimerasa, porque le brinda esa cadenita de nucleótidos, le fabrica esa cadenita de nucleótidos para que el ADN polimerasa pueda empezar a agregarle a esa cadena desoxirribonucleótidos. Entonces, por eso es importante la ARN primasa, ¿sí? La primera que va a actuar, la primera que va a empezar a unir nucleótidos en la cadena de ADN que se está formando, es la ARN primasa. Forma el ARN primer y a partir de ese ARN primer empieza a agregar nucleótidos la ADN polimerasa. Después esos ribonucleótidos se cortan, después hay otras polimerasas, otras ADN polimerasas, que van a sacar esos ribonucleótidos y reemplazarlos por desoxirribonucleótidos, para que toda la cadena de ADN quede formada por desoxirribonucleótidos. ¿Sí? Pero para iniciar el proceso tiene que actuar esa enzima ARN primasa. ¿Sí? Dentro de la enzima principal entonces es la ADN polimerasa. Las otras enzimas que intervienen serían la helicasa. Las helicasas son las que van rompiendo los puentes de hidrógeno y van separando las cadenas del ADN original para formar la burbuja
o el ojal de replicación, las topoisomerasas, que van por delante de las helicasas y van desarmando el nudo, el enrollamiento que se va produciendo por delante de las helicasas cuando se va abriendo la doble cadena. Después tenemos la RN primasa, la ADN polimerasa que dijimos que es la principal. Después estas enzimas que sacan los ribonucleótidos, sacan los primers y los reemplazan por desoxirribonucleótidos. Y finalmente la ADN ligasa, que es la que une los fragmentos de Okazaki, ¿no? En la cadena discontinua. Esas son las enzimas que participan en este proceso. ¿Sí? No me acuerdo si teníamos... Ah, sí, el sitio de inicio del proceso, ¿cuál sería? Así como en la transcripción teníamos un sitio de inicio, acá también en la replicación tenemos un sitio de inicio que se llama ¿cómo? Que en los procariotas tenemos uno solo y en los eucariotas tenemos varios a lo largo del cromosoma. Es el sitio de origen, ¿no? El sitio de origen es el lugar donde comienza, el origen de la replicación, sitio de origen. Ese sitio de origen es reconocido primero por una proteína que se fija a ese sitio de origen y abre un poquito la doble hélice, separa un poquito la doble cadena, y ahí, en ese especie de ojalcito que se hace, ahí se ubican las helicasas y empiezan a abrir la doble hélice en ambos sentidos. Por eso se dice que es bidireccional la replicación, ¿no? Porque a partir del sitio de origen, la burbuja se va abriendo en ambos sentidos, ¿no? Por eso es bidireccional. La replicación tiene 3 características fundamentales en todas las células, procariotas y eucariotas. Es semiconservativa, porque en cada molécula hija se conserva una de las moléculas originales, una de las cadenas de la molécula original, mejor dicho. La mitad de la doble hélice original se conserva en cada una de las moléculas hijas. Es bidireccional, por esto que decíamos recién, que a partir del sitio de origen se va realizando o abriendo la horquilla de replicación hacia un lado y hacia el otro. Y finalmente que es discontinua, que en una de las cadenas de la doble hélice se va fabricando de a tramos, de a segmentos, que son los fragmentos de Okazaki, ¿no? Eso se debe a que las 2 cadenas del ADN son antiparalelas, ¿no? Entonces, al ser antiparalelas, una se replica de manera continua y la otra se replica de a tramos, ¿no? Que son los fragmentos de Okazaki. Bueno, me da la sensación que falta bastante lectura, así que no sé si tiene mucho sentido hasta que ustedes no lo hayan leído y no lo hayan digerido un poquito. Profe, yo tengo una consulta sobre uno de los cuestionarios. En una pregunta decía, si se coloca un inhibidor de las ADN polimerasas durante la etapa G2, la célula, y te daba las opciones. Podrá dividirse, pero no sintetizar proteínas, podrá dividirse y sintetizar proteínas. Esa sería la correcta, yo la había marcado mal. Claro, porque en realidad cuando vos agregás un inhibidor de la ADN polimerasa en la etapa G2, la ADN polimerasa participa en la síntesis del ADN, pero ya en la etapa G2 el ADN está duplicado, porque se replicó en la etapa S, que es anterior a G2. Entonces no le va a faltar para la replicación del ADN y tampoco para la síntesis de proteínas, porque el ADN polimerasa no participa en la síntesis de proteínas. ¿Sí? ¿Lo ves? Entonces no pasa nada si se coloca un... Claro, si lo aplicás en la etapa G2 no pasa nada. Ahora, si lo aplicás en la etapa G1, ahí sí, porque en la etapa S, la ADN polimerasa, que es el momento donde tendría que duplicar el ADN, no lo va a poder hacer. Pero si vos lo estás aplicando en la etapa G2,
ahí no está actuando la ADN polimerasa, ya actuó en la etapa S anterior y ya el ADN está replicado. Ah, ¿Sí? ok, sí. Por eso puede dividirse, porque el ADN se replicó normalmente, y puede también sintetizar proteínas, porque el ADN polimerasa, aunque no trabaje, no le va a afectar en nada a la síntesis de proteínas. Bien, ¿qué más? Miren las animaciones, miren los videos de replicación, porque eso les va a ayudar también a ubicarse en el proceso, sobre todo a imaginárselo, porque es bastante complejo, ¿no? Pero ahí tienen varias animaciones y esquemas, que, además de la videoclase me refiero, ¿no? Que los otros videos también les ayudan a entender el proceso. Bueno, profe, yo no tengo más dudas porque solamente leí hasta la mitad y por ahora nada. Bueno, yo diría que traten de leer un poquito más, de ver los videos, de tratar de hacer algún ejercicio y porque ya la semana que viene vamos a empezar con división celular, ¿sí? Entonces, traten de, si hay algún ejercicio que no les salió de replicación, la semana que viene lo podemos ver. Pero no se queden muy atrás porque no les va a alcanzar el tiempo, si no. ¿Mm? Claro, pero ¿entendiste por qué no te fue bien? O sea, ah, claro, claro. Bueno, yo diría entonces que hagan eso. Traten de leer, traten de hacer los ejercicios. Si no les sale alguno, lo vemos el martes. Eh, pero traten de avanzar leyendo el tema y viendo los videos porque es importante. ¿Mm? Y, También para... profe, el martes ya lo arrancamos con el tema nuevo. No, en realidad, si tienen dudas de este tema, podemos verlas también. La semana que viene es toda para división celular, mitosis y meiosis. Así que tenemos martes y viernes. Sí, sí. G1, S, G2 y división. Sí, M es mitosis. Sí, exacto. No, no, no. El ciclo celular, todas las células cumplen un ciclo celular, ¿sí? Pasan por G1, duplican su ADN en la etapa S, se preparan para la división y algunas se dividen, ¿sí? No todas las células del cuerpo se dividen. Hay algunas células, por ejemplo las neuronas del cerebro, que no se dividen nunca, ¿sí? Nunca van a pasar, nunca van a duplicar su ADN y nunca van a dividirse. Por lo tanto, su ciclo celular queda detenido en la etapa G1. Nunca van a pasar a la etapa S. Está frenado en la etapa G1. Entonces, a esa etapa G1 de estas células que nunca se dividen, esa etapa G1 eterna, digamos, se le da este nombre especial de G0. ¿Sí? El G0 es la etapa G1 de aquellas células que nunca van a duplicar su ADN y nunca se van a dividir. Claro, exacto, claro. Los distintos tejidos del organismo tienen distinta frecuencia de división. Por ejemplo, las células de la piel se están regenerando continuamente, ¿sí? Esas son células que se dividen muy frecuentemente. Entonces, su ciclo celular, su G1, digamos, es muy cortito, porque dan muchos ciclos en poco tiempo. Pero, por ejemplo, las células, qué sé yo, las células del hígado, suponete. Las células del hígado, una vez que el hígado llegó a su tamaño normal, dejan de dividirse, ¿sí?
Ahora, si yo tengo un accidente, por ejemplo, o decido donar una parte de mi hígado y secciono una parte de mi hígado, esas células van a recuperar esa capacidad de dividirse y van a empezar con su ciclo celular normal, ¿sí? Hasta volver a rellenar ese pedazo de hígado que me falta, ¿sí? Entonces, hay otras células que se dividen cada más tiempo, entonces van a tener un G1 más largo, hasta llegar al G1 más largo de todos, que es este G0, que son estas células que nunca se dividen. Claro, claro. Y así como mata a las células cancerosas, mata también a las células que no son las células de la piel normales, ¿no? Sí, sí. No. El rechazo tiene que ver con los oligosacáridos de membrana de la célula. Sí, no, eso es otra cosa diferente. Claro, sí, no es que todos lo tenemos dormido. Hay determinados genes que permiten desarrollar un cáncer. Digamos. Eso es una predisposición genética, ¿no? Pero normalmente, como te digo, los órganos del cuerpo, una vez que llegan a su tamaño normal, las células regulan la expresión de los genes relacionados con la división celular y frenan, bloquean a través de proteínas represoras, frenan toda la síntesis de proteínas relacionadas con la división celular. Por eso esas células ya no se dividen más. Ahora, puede haber factores externos como radiaciones o sustancias químicas que afecten esas proteínas reguladoras y entonces esa división celular que estaba frenada deja de estar frenada y empieza otra vez a activarse. Por eso se forman los tumores, ¿no? Los tumores son estos nódulos llenos de células que tienen la capacidad de desprenderse y de irse a otro lugar del cuerpo. O sea, los tumores pueden ser malignos o benignos. Cuando son malignos es porque algunas células de ese tumor se desprenden y van a formar otros tumores en otros lugares del cuerpo. Normalmente ese crecimiento descontrolado de las células está frenado, ¿sí? Está regulado. Esos genes que participan en la síntesis de proteínas para la división celular están inactivos. Ahora, como te digo, hay determinados factores físicos, químicos del ambiente o virus que se pueden meter y alterar esa información genética, pueden hacer que esa inhibición de la división celular ya no esté más inhibida y entonces por eso las células comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. Concretamente hay un contaminante del cigarrillo, que es el benzopireno, que destruye, rompe directamente a esta proteína represora que está frenando la división celular en las células pulmonares. Entonces, por eso es que se desarrolla el cáncer de pulmón, ¿no? Porque esa sustancia está desinhibiendo la división celular. Entonces empiezan a multiplicarse las células de manera descontrolada. No, la metástasis es cuando los tumores empiezan a aparecer en muchos lugares del cuerpo, ¿no? O sea, esas células cancerosas que se originaron en un lugar, suponete, por eso es tan peligroso, por ejemplo, un cáncer de piel, porque uno pensaría, bueno, la piel no es un órgano tan fundamental, aunque yo tenga un pequeño cáncer de piel, si no me lo saco no me pasa nada. Pero no, porque esas celulitas de ese cáncer de piel se pueden ir a otros órganos y hacerme un cáncer de hígado, un cáncer de hueso o un cáncer de cualquier otro órgano, ¿no? Porque justamente la característica que tienen las células cancerosas es que se desprenden del tumor original, viajan por el cuerpo y pueden colocarse en otra región del cuerpo y hacer otro tumor en otro lugar. Cuando hay metástasis es porque eso ocurrió en muchos lugares del cuerpo. Entonces hay muchos tumores malignos en muchas partes del cuerpo.
Claro. Claro, es que algunas veces, por eso es tan importante, ¿viste? Cuando las mujeres a veces que tienen cáncer de mama les sacan los ganglios también, cuando el cáncer está un poquito más avanzado, además de sacarle ese sector de la mama que está afectado, le sacan también los ganglios. ¿Por qué? Porque los ganglios son los lugares del sistema de defensa que tiene el cuerpo, donde justamente el cuerpo elimina a las células cancerosas. Entonces, muchas veces los ganglios son como filtros donde esas células cancerosas quedan atrapadas y los glóbulos blancos, los linfocitos, las destruyen. Entonces, si esos ganglios se dejan en el cuerpo, estoy dejando las células cancerosas. Entonces, por eso es que también se sacan los ganglios para evitar que esas células cancerosas que pueden haber quedado retenidas en esos ganglios puedan desprenderse e ir a causar otro tumor en otro lugar del cuerpo. Eso depende de en qué tipo de gen ocurra la mutación. Por ejemplo, si vos tenés una mutación en el gen que codifica para la hemoglobina, y vas a fabricar una hemoglobina fallada, con una estructura que no es la que tiene que tener. Entonces eso, por ejemplo, va a causar que tus glóbulos rojos, en lugar de ser con forma de disco, como suelen ser los glóbulos rojos normales, tengan una forma como de media luna, como de hoz, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? En los capilares se enganchan unos con otros y no permiten que la sangre circule, y se van taponando los capilares y hay grandes zonas de tejidos que se mueren porque no tienen circulación. Esa enfermedad se llama anemia falciforme, que es un tipo de anemia bastante grave donde las personas que la padecen suelen morir de niños, ¿no? Pequeños, de 4 o 5 años, porque se le van taponando los capilares y se van muriendo los tejidos. Si esa mutación, por ejemplo, ocurre en el gen que informa para el factor 8 de coagulación, que es una de las proteínas que participa en la coagulación de la sangre, entonces no vas a poder fabricar esa proteína que te va a ayudar a coagular la sangre. Entonces vos te vas a cortar el dedo y no vas a poder hacer la cascarita y te vas a morir desangrado si no te aplican ese factor de coagulación. Esa es la hemofilia, ¿sí? La hemofilia es una enfermedad donde el factor de coagulación que debería formar ese taponcito para que no te desangres, no se está fabricando de manera correcta. Tiene una estructura primaria, esa proteína, fallada, y por lo tanto una estructura espacial fallada. Por lo tanto, no va a cumplir su función, que es en este caso coagular la sangre. Entonces, esa es una enfermedad genética que se transmite por herencia ligada al sexo, ¿no? De madre a hijo varón. Eso, cuando veamos genética, lo vamos a retomar. No, la diabetes no es una enfermedad genética. La diabetes es una enfermedad funcional que hay una predisposición genética, pero no es que hay un gen de la diabetes. El problema de la cicatrización en la diabetes es que, o sea, las personas diabéticas tienen baja producción de insulina, en el caso de la diabetes tipo 1, que es la de los niños y los adolescentes, o en el caso de las personas mayores, que se les diagnostica la diabetes después de los 60 años, por ejemplo, donde hay un problema en la fabricación de las proteínas receptoras de la insulina, justamente de la hormona. O sea, ellos fabrican la insulina normalmente, pero como la proteína receptora no se fabrica bien o se fabrica en poca cantidad, es como si la hormona no existiera. Entonces, la insulina, la función que tiene es mantener la cantidad de glucosa que tiene la sangre dentro de ciertos límites, no más de 110 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, si vos tenés poca insulina, vas a tener hiperglucemia. Hiperglucemia significa que la glucosa va a quedar en la sangre y no va a entrar a tus células para que sirva de fuente de materia y de fuente de energía. Entonces, las células que no reciben glucosa, porque no está la insulina que les dice que la incorporen, entonces esas células empiezan a usar como fuente de materia y como fuente de energía otras moléculas, como aminoácidos o como moléculas derivadas de las grasas.
Entonces, como está usando a los aminoácidos para ser fuente de energía, o como para ser, para ser fuente de energía, básicamente, porque no está teniendo glucosa, entonces no tienen materia prima disponible para hacer una cicatrización, o sea, para usar esos aminoácidos para fabricar proteínas y hacer nuevas células y poder hacer una cicatriz. Entonces, esa es la razón por la cual las personas diabéticas, por supuesto, personas diabéticas que han estado enfermas durante mucho tiempo y no se les ha tratado la enfermedad, tienen problemas de cicatrización. El famoso pie diabético son heridas que están en los dedos de los pies, que no cicatrizan nunca, como los pies en general transpiran, están siempre húmedos, no logran cicatrizar. Y a veces el tejido se muere, se necrosa, y hay que amputar, ¿no? Hay que amputarles el pie o la pierna, porque no logra cicatrizar la herida y el tejido se muere, ¿sí? Pero eso es porque le está faltando glucosa a las células para usar como fuente de energía. Entonces la célula usa otras moléculas alternativas y entonces se queda sin materia prima para fabricar las nuevas células y hacer la cicatrización. Esa es una de las consecuencias de la diabetes, ¿no? De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O se van Sí, a yo, profe, pero con respecto al cronograma, ¿puedo? Sí, dale. La semana que viene vemos división celular. Sí. La siguiente hay tema nuevo, ¿no? Otro La tema más. siguiente empezamos con genética. ¿Y ya la tercera ya corresponde al parcial o hay tema nuevo? No. Ahí hay otra semana de genética y después viene el parcial. Son 3 semanas. El parcial creo que es el 18. 18, por eso. Tenemos 3 semanas prácticamente. Una semana de división celular, una ¿La semana del de 30? Sí. ¿La y del otra 7? semana de genética y repaso, digamos, ¿no? Claro, ya sería la misma semana del parcial. Claro. Ah, listo, Sí. listo. En la semana del parcial creo que hay una de las clases que sirve para terminar con genética y habrá, el mismo día del parcial, habrá meets de consulta para dudas. Ah, bueno, era más que nada para revisarme. Y la otra consulta es, si aprobamos, el final, ¿tiene idea más o menos cuándo se rinde? En febrero. Todavía no hay fecha. Los finales y los recuperatorios van a ser en febrero. Ah, directamente todos allá, a febrero. Sí, todo en febrero. Igual el cronograma lo tenés ahí en el campus, ¿eh? No había visto si estaba en la parte del final, por eso. Está ahí, me refiero a los temas de cada semana. Hay un pequeño cronograma ahí en el campus, en el aula. Sí, por eso consultaba si había tema nuevo justamente en la misma semana del parcial. No, en realidad no es tema nuevo. Seguramente ese martes van a estar resolviendo problemas de genética, porque es el último tema. Ah, bueno, listo. Quedó todo claro. Bueno, entonces, ya les digo, traten de darle con todo a la lectura y el martes entonces vemos si les quedó algún ejercicio de este tema de replicación, los vemos, si tienen alguna duda, y si no, vemos un poquito de división celular, a ver si pudieron avanzar un poco con eso. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, entonces, que tengan buen fin de semana, nos vemos el martes. Chao, profe. Chau, chau. Chao. De nada.